En medio de la incertidumbre sobre si Estados Unidos se unirá o no a la guerra de Israel contra Irán, las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegaron más de 30 aviones cisternas de reabastecimiento aéreo en Medio Oriente. Trump analiza usar las Fuerzas Armadas en un ataque contra Irán. China, Estados Unidos y Rusia ordenaron a través de sus embajadas que sus ciudadanos evacúen el Medio Oriente ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump aseguró que por ahora no asesinarán al líder supremo iraní, Ali Khamenei. Al menos 14 personas, entre ellos un ciudadano estadounidense, murieron el martes tras bombardeos rusos contra Kiev. El ministro del Interior ucraniano informó que los ataques rusos golpearon 27 lugares en distintos distritos de la capital. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York y contralor de la ciudad, Brad Lander, fue arrestado por agentes federales la mañana del martes mientras intentaba acompañar a una persona fuera de una corte de inmigración de Manhattan. En medio de la incertidumbre sobre si Estados Unidos se unirá o no a la guerra de Israel contra Irán, las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegaron más de 30 aviones cisternas de reabastecimiento aéreo en Medio Oriente. El reabastecimiento de los aviones israelíes representaría una de las menores intervenciones militares de Estados Unidos, según las fuentes. Sin embargo, en términos más generales, el traslado de los aviones cisterna se ha realizado para dar opciones a Trump y al Comando Central de Estados Unidos en caso de que la situación se intensifique y Estados Unidos desee una mayor participación. Eso incluye la opción presentada al presidente de Estados Unidos por CENTCOM de ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra sitios nucleares iraníes, agregó la fuente de CNN. Según se pudo conocer, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó activos adicionales al CENTCOM durante el fin de semana, incluido el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz. Esto ocurre mientras que el presidente Trump se encuentra reunido con su equipo de seguridad nacional en la sala de situaciones de la Casa Blanca. La escalada de tensiones entre Israel e Irán, sumada a la amenaza real de una guerra que involucre armas nucleares, ha alertado a todo el mundo. Diversos países han iniciado con la evacuación de sus ciudadanos por el temor de quedar atrapados bajo el fuego cruzado de ambas naciones enemigas. El primero en hacerlo este lunes por la noche fue China. El gigante asiático, a través de su Ministerio de Exteriores, ha indicado que está evacuando a sus ciudadanos tanto de Israel como de Irán y está promoviendo el cese del fuego entre ambas naciones. La embajada china en Tel Aviv instó a sus nacionales a abandonar Israel tan pronto como sea posible, sugiriendo incluso cruces terrestres hacia Jordania debido al cierre de espacio aéreo. El presidente Xi Jinping, por su parte, calificó la situación de profundamente inquietante y urgió a todas las partes a reducir tensiones. Actualmente, algunos ciudadanos chinos han sido evacuados sanos y salvos a países vecinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores y las embajadas y consulados están trabajando con los departamentos pertinentes para hacer todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos en Irán e Israel y organizar rápidamente su evacuación. En tanto, la embajada rusa en Tel Aviv recomendó a los ciudadanos rusos abandonar Israel hasta que la situación se estabilice, sugiriendo rutas por Egipto, país con libre acceso para rusos, y mencionando planes para una evacuación mayor si es necesaria. En el mismo contexto, se reporta que Rusia ha evacuado a algunos nacionales de Irán y suspendido temporalmente actividades consulares en Teherán. Anatoly Viktorov, embajador ruso en Israel, anunció ante los medios estatales que se están considerando planes de contingencia en caso sea necesario una evacuación más amplia.
Durante el fin de semana, la Embajada de Rusia en Teherán suspendió temporalmente la actividad de consulado y retiró del país a un grupo de sus ciudadanos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos se unió a la preocupación de la comunidad internacional y enfatizó que es imperativo que todos abandonen Teherán. Trump lamentó este lunes y consideró en su red Truth Social que los ciudadanos deben evacuar inmediatamente la capital de Irán. Este lunes, el ejército de Israel emitió una advertencia de evacuación que afectaba a 330.000 personas en una zona del centro de Teherán, en la que se encuentran las sedes de la televisión estatal y la policía del país, así como 3 grandes hospitales, uno de ellos propiedad de la Guardia Revolucionaria Paramilitar iraní. El ejército israelí ha emitido advertencias de evacuación similares para civiles en zonas de Gaza y Líbano antes de los ataques. El ejército de Israel anunció este martes la muerte de Ali Shadmani, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, en un bombardeo nocturno contra un centro de mando ubicado en Teherán. Shadmani había asumido el cargo apenas unos días antes, luego de que su predecesor, Gholam Ali Rashid, muriera en otro ataque israelí ejecutado el viernes pasado. Anoche, con base a información precisa recibida por la Dirección de Inteligencia, eliminamos a Ali Shadmani, jefe del Estado Mayor de Guerra, el comandante militar de mayor rango del régimen iraní. Fue eliminado en el cuartel general del régimen iraní, en el corazón de Teherán. Shadmani se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y era la persona más cercana al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Israel sostiene que Shadmani tuvo un papel clave en la planificación de operaciones militares contra su territorio, aunque las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente su muerte. El ejército de Israel considera que su eliminación supone un golpe significativo a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas iraníes. Antes de asumir la jefatura del Estado Mayor, Shadmani era subcomandante del mando de Hatam al-Anbiya, la estructura operativa unificada de las Fuerzas Armadas de Irán, y jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor. Había sido nombrado oficialmente como comandante en jefe el 13 de junio, apenas horas después de la muerte de su predecesor. La eliminación de Shadmani se produce en un contexto de intensa confrontación directa entre Israel e Irán, iniciada el viernes con una amplia campaña aérea israelí contra instalaciones estratégicas iraníes. Según fuentes del ejército de Israel, la operación busca frenar los avances del programa nuclear de Irán y neutralizar su capacidad de lanzar misiles balísticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un verdadero final para el conflicto en curso entre Israel e Irán. Así lo aseguró el martes a la prensa a bordo del avión presidencial, poco antes de regresar a Estados Unidos procedente de una cumbre del G7 en Canadá que abandonó anticipadamente. El lunes, Trump había dicho que su partida precipitada no tenía nada que ver con un posible alto al fuego, y agregó que el presidente francés Emmanuel Macron estaba equivocado al sugerir esa opción. Estamos buscando algo mejor que un alto al fuego. No buscamos un alto al fuego. Yo no he dicho que esté buscando un alto al fuego. Ese era Emmanuel, un buen tipo, pero no acierta muy a menudo. Buscamos algo mejor que un alto al fuego. Los dirigentes del G7 pidieron el lunes una resolución de la crisis iraní que conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio, en una declaración en la que afirmaron que Israel tiene derecho a defenderse. Irán acusó al foro de tener una visión sesgada. Por su parte, China acusó al mandatario estadounidense de atizar el conflicto. Avivar las llamas, echar leña al fuego, proferir amenazas y aumentar la presión no contribuirá a que se rebaje la tensión, sino que solo servirá para intensificar y ampliar el conflicto. Israel inició el 13 de junio una campaña militar sin precedentes contra objetivos castrenses energéticos y nucleares en Irán, con el objetivo declarado de impedir que la República Islámica, su archirrival regional, se dote de una bomba atómica. Irán ha respondido atacando con misiles el territorio israelí.
El ministro de Defensa Israel Katz advirtió al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que podría sufrir un destino similar al del presidente iraquí Saddam Hussein, derrocado y posteriormente ejecutado. Advierto al dictador iraní que no continúe cometiendo crímenes de guerra y lanzando misiles contra civiles israelíes. Debería recordar lo que le ocurrió al dictador del país vecino de Irán, que siguió el mismo camino contra Israel. Un alto funcionario estadounidense indicó que el presidente frenó un plan de Israel para asesinar a Khamenei, que está al mando de Irán desde 1989. Trump se ha negado reiteradamente a revelar si Estados Unidos se implicará militarmente para ayudar a Israel en su actual campaña en territorio iraní, pero su salida prematura de la cumbre del G7 impulsó los precios del petróleo. Cumbre del G7 en Canadá, agitada por la escalada militar entre Israel e Irán. Canadá, anfitrión de la cumbre presidencial, diseñó un encuentro en un resort de las Rocosas de Kananaskis para disimular diferencias dentro del bloque de las principales democracias industriales, un evento que marca el regreso al escenario global del presidente estadounidense Donald Trump. Pero 2 días antes de la cumbre, Israel lanzó un ataque militar sorpresivo y masivo contra Irán. Teherán negociaba con la administración Trump sobre su programa nuclear. El mandatario estadounidense, quien ha elogiado los ataques israelíes a pesar de decir que prefiere la diplomacia, dijo el lunes que cree que un acuerdo negociado sigue siendo alcanzable. Les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Yo tuve 60 días y ellos tuvieron 60 días y en el día 61 dije, no tenemos un acuerdo, ellos tienen que hacer un acuerdo. Y es doloroso para ambas partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra y ellos deberían hablar ya antes de que sea demasiado tarde. Desde el viernes, Israel atacó importantes sitios nucleares y militares y mató a altos comandantes y científicos nucleares en Irán, que respondió con su propia andanada de drones y misiles contra Israel. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que los líderes del G7 comparten la preocupación por el programa nuclear iraní, pero que quieren una desescalada. Existe una preocupación compartida sobre el riesgo de escalada, obviamente, una preocupación compartida sobre el programa nuclear de Irán, pero absolutamente el enfoque está en cómo desescalar esta situación, y ese será un enfoque central mientras avanzamos hacia las conversaciones para lograr esa desescalada. El canciller alemán Friedrich Merz señaló que un texto propuesto por los europeos pondría la responsabilidad del actual conflicto sobre Irán. En cambio, de manera inusual, Japón, que tiene relaciones históricas con Irán, se ha distanciado de sus aliados occidentales y es la única nación del G7 que ha criticado a Israel por esta guerra. La cumbre llega luego de meses de agitación en el escenario global, luego del regreso de Trump al poder en Estados Unidos, sobre todo por el plan del presidente republicano de aplicar aranceles generalizados, tanto a amigos como a enemigos. El presidente Donald Trump escribió el martes en su red Truth Social que Estados Unidos no matará por ahora al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Trump escribió que saben exactamente en dónde se esconde el líder supremo de la República Islámica y que es un blanco fácil, pero que por ahora está seguro ahí. Advirtió que no quieren que se disparen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses. Afirmó que su paciencia se está agotando y remató pidiendo rendición incondicional. Antes, Trump escribió que Estados Unidos controla completamente el espacio aéreo iraní y que Irán contaba con equipos defensivos en abundancia, pero que no se comparan con los fabricados, concebidos y producidos en Estados Unidos. Varios medios iraníes informaron el martes de un corte generalizado de Internet en todo el país. Irán restringe el acceso a Internet desde que Israel lanzó el viernes una campaña militar sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. El pasado viernes 13 de junio, Israel desató sobre el territorio de Irán el peor ataque de los últimos 40 años, elevando las tensiones y el temor de una escalada nuclear que pueda poner en riesgo la estabilidad mundial. Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha justificado su ofensiva, asegurando que Irán estaba muy cerca de poder desarrollar armas nucleares.
Pero ¿por qué el programa nuclear de Irán y su potencial desarrollo de armas nucleares es ilegal? ¿Y por qué las potencias de Occidente no temen en desatar la guerra para poder evitarlo? Desde el dibujo de una bomba que mostró en Naciones Unidas en 2012 hasta su repetido mensaje durante los últimos 20 meses, el primer ministro Netanyahu le ha expuesto al mundo la necesidad internacional por derrocar a toda costa al régimen del ayatolá Ali Khamenei y destruir el programa nuclear de Irán. El inicio del programa nuclear de Irán, anunciado a finales de la década de los 50, era impulsado por Estados Unidos, cuando aún eran aliados. Irán inició el desarrollo de su programa de energía nuclear durante el régimen del monarca pro-occidental, el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Sin embargo, Estados Unidos retiró su apoyo cuando el Shah fue derrocado durante la Revolución Islámica de 1979. Desde entonces, las naciones occidentales han temido que el país pueda usar su programa nuclear para producir armas atómicas usando uranio altamente enriquecido. ¿Por qué es ilegal que hagan armas nucleares? A pesar de que al menos otros 8 países poseen armas nucleares, la posibilidad del desarrollo de armas nucleares para Irán está prohibido y es incluso calificado como ilegal ante los ojos de la comunidad internacional, ya que Irán, junto a otros 190 países, firmaron a finales de los 60 el Tratado de No Proliferación Nuclear. Este tratado tiene 3 pilares fundamentales. La no proliferación, es decir, que los países que no poseen armas nucleares se comprometan a no desarrollarlas ni adquirirlas. El desarme, mediante el cual los Estados Unidos con armas nucleares deben trabajar hacia su eliminación total. Y el uso pacífico de la energía nuclear, promoviendo la cooperación internacional para fines civiles, como la medicina o la energía, bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA. Sin embargo, desde inicios de los 2000, y a pesar de que Irán lo niega, el descubrimiento de instalaciones nucleares secretas y los reportes de la CIA y el Mossad han hecho que el mundo comprenda que desde Teherán se está trabajando en el desarrollo de armas de destrucción masiva. El centro de la controversia sobre el programa nuclear de Irán es el enriquecimiento de uranio, un proceso usado para producir combustible para plantas de energía que a niveles más altos también puede utilizarse para fabricar una bomba nuclear. A principios de la década de 2000, inspectores internacionales anunciaron que habían encontrado rastros de uranio altamente enriquecido en una planta iraní en Natanz. Irán detuvo temporalmente el enriquecimiento, pero lo reanudó en 2006, insistiendo en que estaba permitido en su acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. Tras años de negociaciones, Irán y 6 potencias mundiales firmaron en 2015 un acuerdo nuclear que limitaba la amenaza nuclear iraní a cambio de menos sanciones. El acuerdo exigía que Irán mantuviera sus niveles de enriquecimiento de uranio en no más del 3,67%, reducir drásticamente su reserva de uranio y eliminar gradualmente sus centrifugadoras, entre otras medidas. El más reciente ataque de Israel contra instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahan y Fordow buscó dar el golpe definitivo al programa nuclear del régimen local. A pesar de no tener una confirmación total, las sospechas del avance del desarrollo iraní crecieron exponencialmente año a año. Es un hecho que los niveles de enriquecimiento de uranio de Irán son motivo de preocupación. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán ha acumulado más de 400 kilogramos de uranio enriquecido de una pureza del 60%, es decir, que supera con creces lo necesario para la producción de energía civil y se acerca peligrosamente al material apto para armas. Un enriquecimiento al 90% haría que esos 400 kilogramos fueran suficientes para unas 10 armas nucleares. Actualmente no hay pruebas de que Irán haya enriquecido uranio al 90%. Sin embargo, los expertos advierten que con sus reservas y su capacidad técnica, el país podría lograrlo con relativa rapidez. Apenas unos días antes del ataque israelí, Irán anunció la puesta en marcha de otra instalación de enriquecimiento de uranio. Pero para construir una bomba nuclear, Irán también necesitaría construir una ojiva operativa y un misil capaz de lanzarla a su objetivo. En 2018, Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán e impuso nuevas sanciones para debilitar su economía. Teherán, en respuesta, dejó de cumplir partes del acuerdo y comenzó a aumentar el enriquecimiento y las reservas de uranio y a usar centrifugadoras avanzadas.
El gobierno de Biden puso en marcha negociaciones indirectas con Irán para revivir el acuerdo, pero estas fracasaron en 2022. Israel, respaldado por Estados Unidos, asegura que no tenía más opción que atacar mortalmente al régimen iraní, y a corto plazo puede haber retrasado el programa nuclear de su enemigo. Sin embargo, los analistas prevén que una vez que termine esta ráfaga de ataques, Irán tenga una mayor motivación para desarrollar armas nucleares por protección. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que los parlamentarios de su país se encuentran trabajando en un proyecto de ley que podría conducir a la salida de la República Islámica del Tratado de No Proliferación Nuclear, un hecho que de concretarse quitaría los impedimentos diplomáticos para el desarrollo de armas y acercaría cada vez más al mundo a una potencial guerra nuclear. Los servicios de emergencia de Gaza afirmaron el martes que las fuerzas israelíes mataron a más de 50 personas que estaban cerca de un centro de distribución de alimentos en Khan Yunis, en el sur del territorio. Según el portavoz de la Defensa Civil, más de 200 resultaron además heridas. El ataque habría ocurrido cerca de un centro de ayuda gestionado por la ONG World Central Kitchen, a donde miles de palestinos habían acudido para que les dieran harina. Aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando esperábamos para conseguir una bolsa de harina y ayuda, un edificio junto a nosotros fue atacado por un F-16, lo que dejó una cantidad significativa de muertos y heridos. Los padres, los niños y las madres que salen a buscar comida para sus hijos son asesinados todos los días a sangre fría, solo por el placer de matar. Y son asesinados todos los días de a docenas, mientras que otros cientos resultan heridos. Consultado por la France Press, el ejército israelí respondió que está examinando los hechos. Indicó que se identificó una concentración de personas cerca de un camión de distribución de ayuda que fue golpeado en la zona de Khan Yunis y cerca de tropas israelíes que operaban en el área. La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza fue lanzada como represalia a un mortífero ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. A principios de marzo pasado, Israel impuso además un bloqueo total al territorio y lo levantó parcialmente a finales de mayo, pero dejó a Gaza sumida en una grave escasez de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad. Kiev se vio sacudida el martes por nuevos bombardeos rusos. Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas en lo que el presidente Volodymyr Zelensky calificó como uno de los ataques más horribles sobre la capital ucraniana. Estaba durmiendo, hubo un fuerte estruendo. La ventana se rompió y llovieron cristales sobre mí. El ministro del Interior informó que los ataques golpearon 27 lugares en distintos distritos de la capital. Es muy triste que cada noche se produzcan pérdidas humanas, niños, ancianos. Simplemente están destruyendo la población civil, que está completamente indefensa. Es indescriptiblemente doloroso que nuestro pueblo esté pasando por esto ahora mismo. Rusia mantuvo sus ataques contra Ucrania, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para cerrar un alto al fuego tras más de 3 años de conflicto. Las recientes conversaciones de paz entre Moscú y Kiev se encuentran estancadas, con las dos partes firmes en sus posiciones distantes. Moscú rechazó la tregua incondicional reclamada por Kiev y sus aliados europeos, y Ucrania desestimó las demandas rusas tachándolas de ultimátums. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha anunciado este martes la entrega a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $2.000 millones canadienses, así como de un préstamo por el mismo valor a recuperar mediante los intereses de fondos rusos congelados. Estamos proporcionando asistencia militar adicional, drones, helicópteros, municiones más extensas, más de $2.000 millones en asistencia directamente a Ucrania. Y en tercer lugar, estamos desembolsando el siguiente tramo del préstamo, basado en los activos rusos congelados, también más de $2.000 millones. El anuncio ha tenido lugar ante el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes de reunirse con motivo de la cumbre del G7
que se celebra estos días en la localidad canadiense de Kananaskis. Zelensky ha agradecido todo este apoyo y ha instado al resto de socios a hacer lo posible para lograr un alto el fuego definitivo y un acuerdo de paz en base a las demandas ucranianas. Es importante que nuestros soldados sean fuertes en el campo de batalla, que se mantengan fuertes hasta que Rusia esté lista para las negociaciones de paz. Estamos listos para las negociaciones de paz, un alto el fuego incondicional. Creo que es muy importante, pero para ello necesitamos presión. Y por supuesto, quiero hablar hoy con el primer ministro sobre sanciones adicionales, y les agradezco su apoyo incondicional. Asimismo, Carney ha anunciado también la emisión de nuevas sanciones contra 40 entidades y empresas, así como varias personas y más de 200 buques de la conocida como Flota en la Sombra, con la que Rusia ha estado sorteando restricciones anteriores, una medida a la que se ha sumado Reino Unido en las últimas horas. El aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, baleado la semana pasada en un evento público, fue sometido el lunes a una cirugía de urgencia por un sangrado cerebral y su condición es extremadamente crítica. El senador opositor de 39 años fue ingresado en un centro médico el 7 de junio con 3 heridas de bala, 2 en la cabeza y 1 en la pierna. Los médicos lo operaron ese mismo día y el pasado domingo. La clínica que lo atiende informó que debió pasar de nuevo por el quirófano el lunes ante un sangrado agudo en el cerebro. Los médicos afirmaron que luego de la intervención su situación es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. Tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirle a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva. Se trata de un deterioro drástico en la salud de Uribe luego de días de estabilidad. El miércoles había dado signos de mejoría. Un adolescente de 15 años está detenido y es acusado de ser el autor material del atentado, así como otros 2 sospechosos de ser sus cómplices. Todos fueron imputados por la Fiscalía por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos. El abogado de Uribe, Víctor Mosquera, dijo a la AFP que los avances de la investigación muestran que detrás del ataque está una organización estructurada con antecedentes de atentar contra líderes de la derecha. El presidente Gustavo Petro sospecha de una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái. Siguen las investigaciones para descubrir a los autores intelectuales del ataque. El gobierno de España explicó las causas del apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril. Un informe presentado el martes por la ministra de Transición Energética, Sara Agesen, concluyó que el corte de electricidad fue provocado por un fenómeno de sobretensiones en la red que provocó una reacción en cadena. Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas. Pero lo que sí hoy podemos afirmar es que no fue porque faltaran en el país. Había parque de generación disponible suficiente para responder. Agesen señaló que algunas empresas desconectaron sus centrales del sistema de manera indebida para proteger sus instalaciones. Los grupos de generación que tenían que haber controlado tensión y que además muchos de ellos estaban retribuidos económicamente para ello, no absorbieron toda la reactiva que se esperaba en un contexto de elevadas tensiones. Tras el incidente se barajaron varias hipótesis para explicar este apagón nacional inédito, entre ellas un ciberataque descartado rápidamente por las autoridades y un fallo de la red generado por un exceso de producción de energías renovables. La ministra descartó nuevamente estas teorías, pero precisó que se detectaron vulnerabilidades y carencias en el dispositivo de seguridad de la red eléctrica española, para las cuales planean medidas correctivas.
Imágenes que han causado pánico y temor en Indonesia. Este martes, las autoridades elevaron a la alerta máxima la situación del volcán Lewottowy Laki-Laki en la isla de Flores, después de que este registrara un aumento de su actividad durante el fin de semana y este lunes expulsara una columna de ceniza a más de 1 kilómetro de altura. El Departamento de Vulcanología indicó en un comunicado la noche del domingo que subió al nivel 4, el máximo, la alerta sobre el volcán, citando un aumento en su actividad, con 8 erupciones entre sábado y domingo, incluida una que envió ceniza hasta los 5,5 kilómetros de altura. La altura de la columna de humo y ceniza llegó a alcanzar aproximadamente 10.000 metros sobre la cima. Aunque no se reportaron daños ni víctimas, la erupción provocó alarma entre los pobladores. Las autoridades indicaron que habitantes y turistas deben evitar realizar cualquier actividad a al menos 7 kilómetros del cráter del volcán, pero sobre todo advirtieron sobre la posibilidad de peligrosas inundaciones de lahar, un flujo de lodo volcánico, si ocurren lluvias fuertes, en especial para las comunidades cercanas a los ríos. También llamaron a los residentes a usar mascarillas para protegerse de la ceniza volcánica. Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos. El archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas. El país se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York y contralor de la ciudad, Brad Lander, fue arrestado por agentes federales la mañana del martes mientras intentaba acompañar a una persona fuera de una corte de inmigración de Manhattan. El candidato estuvo observando audiencias del Tribunal de Migración durante la mañana y comentó con un reportero de AP que se encontraba ahí para acompañar a algunos de los migrantes fuera del edificio. Sin embargo, un video capturado por un reportero de AP muestra el momento en que un agente federal le dice a Lander "estás obstruyendo" justo antes de proceder a su arresto. El video también documenta cómo los agentes intentaron separar físicamente al candidato demócrata del hombre al que buscaban detener. En un breve forcejeo, Lander trató de mantenerse cerca del detenido antes de ser apartado. Mientras era esposado, el contralor afirmó: "No estoy obstruyendo, estoy parado aquí en el pasillo". Además, cuestionó a los agentes al declarar: "Ustedes no tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses que piden una orden judicial", mientras era conducido por un pasillo en dirección hacia un ascensor. Meg Barnett, esposa de Lander, escribió en redes sociales que el candidato a la alcaldía de Nueva York fue detenido por agentes enmascarados y por ICE. El arresto de Lander se produce en un momento clave, ya que actualmente es candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. La votación anticipada para las elecciones municipales ya ha comenzado, lo que añade un contexto político significativo al incidente. Hasta el momento, ni el FBI ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, pese a las consultas enviadas por correo electrónico por la agencia de noticias. Lander se identifica a sí mismo como un padre y servidor público que ha dedicado toda la vida y su carrera a resolver los problemas de los neoyorquinos, desde que fue líder en materia de vivienda asequible, pasando por el ayuntamiento y más tarde como contralor de la ciudad de Nueva York. La justicia argentina concedió el martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner. La exmandataria de 72 años estará detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su apartamento en Buenos Aires y se le deberá colocar un dispositivo de vigilancia electrónico. En las puertas de la casa de Kirchner, la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral. La quiero libre, la quiero libre. Cristina tiene que volver a estar con el pueblo. Cristina tiene que volver a ser presidenta, la única que nos puede salvar de este demonio que tenemos, de este desequilibrado. No hay otro, solo Cristina.
A la 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta le fue confirmada su condena de 6 años de prisión por la Corte Suprema la semana pasada por corrupción. Además, tendrá inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Kirchner argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas. Según la decisión judicial, la expresidenta debe permanecer en su apartamento y abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Kirchner podía solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces. Su defensa había justificado además el pedido por razones de seguridad, citando el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran.